Galletas de mantequilla con solo 3 ingredientes, la receta más fácil de ositos super tiernos. Son perfectas para impresionar a tus clientes y vender más. Lo primero que vamos a hacer es poner en el tazón la mantequilla. Este está súper suave, está así a temperatura ambiente. Eso. Empezamos a batir para que la mantequilla esponje. Y justo cuando se ve así esponjada, vamos a agregar ahora azúcar glass. Voy a batir para que esto se integre y recuerda hacerlo en la velocidad más bajita que tiene tu batidora para que no salga volando el azúcar. Esto es mejor irle agregando así poco a poco y ahora ya voy a agregar la última parte de azúcar. Una vez que está integrada el azúcar, puedes aumentar la velocidad de la batidora. Y ya sé que te dije que esta es una receta de 3 ingredientes, pero si tienes puedes agregarle un chorrito, o sea, es como una cucharadita de esencia de vainilla. Y lo que vamos a hacer ahora es ir agregando poco a poco la harina y vamos a irla integrando con la batidora. Y bueno, ya conocieron a mi bebé, pero esta parte es un poquito más complicada porque ya tengo que usar la batidora. Y de hecho, si tú no tienes batidora, esta receta se puede hacer a mano. O sea, a mí me encanta que es una receta muy fácil, solamente lleva 3 ingredientes y puedes hacerla toda con un batidor de globo. Sin embargo, algo muy importante para que la puedas hacer a mano es que la mantequilla esté demasiado suavecita, o sea, que esté casi a punto pomada. Y en este punto, ya cuando estés batiendo, no tienes que batir demasiado. Tienes que batir muy poquito y con la batidora en la velocidad más bajita. O sea, mira, en esta última parte ya te va a costar un poquito más integrarla. Ya si quieres puedes parar de batir y terminar de integrarla a mano. Y mira, cuando ya ves que ya está así bien integrada con la palita, puedes terminar de amasar muy poquito, o sea, no tienes que amasar demasiado, nada más así que veas que se compacte. De hecho, te vas a dar cuenta que ya está lista cuando ya no se te queda pegada en los dedos. Bueno, puede ser que sí se te venga así un poquito de masa, pero es normal, o sea, esta nada más hay que llevarla a reposar. De hecho, a mí me encanta esta masa de galletas porque he hecho muchísimas variaciones de esta receta. He hecho galletas de Navidad, galletas para Halloween, galletas de Día de Muertos, o sea, de verdad, siempre me preguntan si no lleva huevo. Con 3 ingredientes tú puedes hacer ya una masa, o sea, hay otras recetas que sí van huevo. Te voy a dejar más recetas de galletas justamente aquí y también en la descripción porque ahorita ya viene toda esa temporada de hacer galletas, entonces partiendo de esta base vas a ver que te va a encantar hacer muchísimas recetas. Esta me la llevo ya a reposar y esto sí es muy importante, tiene que reposar la masa un par de horas en el refrigerador. Y ahora sí, ya que está tu masa lista, ya que reposó un momento, vamos a empezar a darle forma. En esta ocasión yo les voy a dar una forma muy sencilla y muy tierna, o sea, vamos a hacer ositos y me encanta porque no necesitas usar cortadores. Y esa es otra ventaja si tú vas empezando y quieres vender galletas, pues esta masa, aparte de que es una masa de 3 ingredientes, no necesitas tener cortadores y me encanta que esta es una idea que se te puede vender muy fácil porque están como muy tiernas, pero también es una idea muy bonita si quieres hacer como galletas en tu casa, en pijama, en esta temporada ya que se empieza a venir como el frío y quieres hacer galletas con tus hijos, esta idea está buenísima. Mira, te vas a traer una plaquita como esta, necesitas también un tapete de cocción, es lo ideal para galletas, pero si no tienes puedes usar el papel para hornear de toda la vida. Y lo que vamos a hacer está bien fácil, o sea, vas a ir como dándole formita a la masa, vas a bolearla de esta forma, esto es así como la vas aplastando, esto es como hacer así una hamburguesita. Y mira, yo de hecho no las estoy pesando porque a veces me dicen cuánto pesan. En ocasiones sí las peso, pero ahorita si te sirve, estoy tomando como referencia una cuchara medidora estándar. Esta es la del tamaño de una cucharada. Y no importa si sobresale un poquito, o sea, nada más le quito muy poquito y esta es la medida que estoy usando. No las vayas a poner muy juntas, tienen que estar separadas.
Y ahora vas a hacer pelotitas de masa más pequeñitas para hacer la nariz y las orejas. La parte esta de la nariz, o bueno, el hociquito, la hago más pequeñita y de hecho no necesitas ni huevo ni nada para pegarlas porque a pesar de que acabamos de sacar la masa del refri, o sea, ya toma temperatura, entonces así pega solita y se va a hornear perfecto. Y este es otro del tip, para que tus galletas no se deformen mucho dentro del horno, llévalas a congelar al menos 1 hora. Estas galletas ya están bien congeladas. Ahora sí, tu horno tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados y las vamos a llevar a hornear. Aquí te pongo el tiempo que tardaron en mi horno, pero como referencia te vas a dar cuenta que ya están listas cuando están ligeramente doraditas por la base. Una vez que salgan tus galletas del horno, déjalas reposar un par de minutos sobre la charola y después las pasas a la rejilla, porque si las pasas inmediatamente se pueden quebrar porque están muy frágiles. Y ya que estén así en la rejilla, tienes que esperar a que enfríen completamente antes de decorar. Fundí un poco de chocolate y lo puse en esta bolsita para hacer la decoración, que como puedes ver es muy sencilla, todo el mundo puede hacerla. Yo tenía muchas ganas de compartir esta receta súper fácil para que no tengas pretexto de tú no hacer las galletas. Mi bebé no puede comerlas, pero de verdad a mí me hacía mucha ilusión hacer una receta con él para el canal. Me encanta cómo se ven. Además es una decoración que es tan fácil y lleva tan poquito chocolate que seca muy rápido. Entonces, en este momento tienes que esperar siempre a que sequen para que ya puedas empaquetarlas si las estás haciendo para vender. Este es chocolate fundido de repostería que nada más fundes en el microondas o en baño María y entonces seca para que no se embarre en el empaque. Pero si tú las estás haciendo así nada más para tu casa, para tu familia, así para pasar un momento rico así con tu familia, entonces las puedes decorar así hasta con Nutella, cajeta o lo que tengas, no importa que se embarre un poquito, al cabo se las van a comer enseguida. Esta opción de empaquetarlas es muy fácil, muy sencilla, todo el mundo tiene acceso a estas, son simplemente bolsitas de estas de celofán, las tienes que adaptar al tamaño de tu galleta y te recomiendo que le pongas debajo de este cartón, se llama caple, es con el que hacen las cajas estas para alimentos, bueno, lo adaptas al tamaño de tu bolsita. Estos materiales los encuentras en papelerías o en dulcerías y esto te va a servir como soporte para que la galleta no se rompa. Le puedes poner una grapa o un trocito de cinta y yo te recomiendo que mandes a personalizar etiquetas que lleven tu logo o si no tienes logo tu nombre y tu teléfono para que los clientes te vayan ubicando. Estas etiquetas si no mandas a personalizar venden de estas que ya vienen así como genéricas, algunas dicen gracias por tu compra, entonces le pones este detallito y listo. Y estas galletas pues pueden ir idealmente en cajas, así que no te preocupes por la caja, la que tú encuentres y puedes adaptarlas, o sea, no tienes que hacer exactamente esta decoración, puedes hacer muchas variaciones, darles diferentes formas, ponerles en el centro chocolate, mermelada y entonces haces una caja de galletas variadas, pero mira, así idealmente quedan perfectas para llevar a vender a otros negocios o a cafeterías, por ejemplo, a restaurantes o hay tiendas de regalos que yo he visto que también venden de repente como cosas de repostería, así que como tipo galletas, entonces esto está ideal. No olvides nunca ponerle una etiqueta personalizada y de hecho este diseño así de osito a mí me encanta porque puede ser temático si te piden para galletas de mantequilla para una mesa de postres, para un día especial como un baby shower que las quieren dar de regalo, de casi como un evento. Es una galleta que se hace muy rápido, es sencilla, la puedes hacer súper fácil, ya viste que no necesitamos herramientas muy complicadas para hacerlas y entonces queda así súper bonita. Además son unas galletas que se te deshacen en la boca. Este es el típico sabor así de la galleta de mantequilla que parece como las pasticetas, entonces tienes que hacer esta receta. A mí me encanta, escríbeme en los comentarios qué otra forma se te ocurre que le darías a este tipo de galletas y este tipo de empaquetado que te estoy mostrando aquí
Te lo he mostrado también en galletas que se venden mucho en temporada de Navidad. O también este mismo empaquetado para Halloween que ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, el año pasado te mostré algo muy parecido de las galletas de dedos de bruja que te voy a dejar por aquí y en la descripción del video para que vayas a ver esa receta. También está buenísima y súper rápida. Y lo mejor de todo es cómo queda la galleta. O sea, te voy a mostrar cómo se ve esta galleta así de suavecita, deliciosa. Están buenísimas. Aquí lo único que falta es un vaso con leche porque están deliciosas. Estas son las galletas esas que tienes que probar así de mantequilla. Y a mí me salieron 22 galletas. O sea, te salen de 22 a 24 dependiendo el tamaño que las hagas. Yo te dije, las mías no eran así exactamente. Esta vez no las pesé, pero más o menos con ese tamaño. Y también el tiempo de horneado va a variar dependiendo del tamaño de tus galletas. Entre más pequeñitas, obviamente necesitan menor tiempo de horneado. Y si haces esta receta, ya sea para vender o que la hagas así en pijamada con tu familia para compartirla, envíanos tu foto porque nos gusta mucho verlas y nos gusta mucho compartirlas. Aquí te pongo algunas que nos han enviado recientemente y me encanta cuando nos dicen que les gustaron las recetas, que las hicieron para vender y que fue un éxito, o que las hicieron para su familia y que también fue un éxito. Si quieres enviarnos tu foto, puedes hacerlo a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como te las voy a poner aquí, Nivel Delicia. También muchas gracias a todos los miembros del canal, a los nuevos, a los que ya tienen mucho tiempo. Siempre ponemos aquí sus nombres en agradecimiento y recuerden que tienen la sección de membresía. Y si por el momento no puedes apoyarnos haciéndote miembro, nos ayudas mucho cada vez que compartes el video, cuando comentas, cuando le das like, cuando te suscribes. Y si te suscribes, activa las notificaciones para que te enteres cada vez que hay una receta nueva o cada vez que hay un video nuevo. Y si quieres ver más recetas deliciosas así como estas galletas, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena, él es Paulo y nos vemos en el próximo video. Bye.